Perfecto. Shalom. Bueno, resulta que esta semana, primero que nada, tenemos que aclarar, me olvido, que aquel que quiere recibir todas las actualizaciones de cuándo se hacen los shiurim y cuándo no, que se suscriba a rambamdiario.com, info@rambamdiario.com específicamente, y va a recibir las actualizaciones cada vez. Buenas noches, Rika. Ok, resulta que esta semana estamos en la perashá de Truma. Y aunque sea que acá tenemos en la pantalla, en el pizarrón, un Mahamar del Alter Rebbe, del Likutei Torah, como seguimos estudiando desde siempre, discursos del Alter Rebbe, de Baigash, sin embargo, está conectado con el concepto de el Mishkan, el tabernáculo móvil, donde posaba la presencia divina en el desierto, que después, cuando los judíos llegaron a Israel y David conquistó la tierra, y Shlomo construyó el Bet HaMikdash, el Mishkan ya no se usó más y pasó a ser usado. ¿No se escucha? ¿Nadie escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Está bien. Dígame si no se escucha, por favor. Yo creo que está funcionando bien. Ok. Pasaron de el Mishkan. A ver. Pasaron de el Mishkan, que era el tabernáculo móvil, a el Bet HaMikdash, que fue un lugar construido en un lugar fijo, ya no era más móvil. Entonces, tenemos que entender cuál es la diferencia entre estos dos lugares y obviamente entender cómo afecta a nosotros esta diferencia y qué representa a nosotros y qué nos enseña. O sea, nosotros tenemos muchos sabios de la Torá. Uno de los sabios de la Torá, por ejemplo, se llamaba Rabbi Chaim Volozhiner, que era el alumno predilecto, digamos, más grande alumno del Gaón de Vilna, y él tiene un libro escrito que se llama El Nefesh HaChaim, o sea, el alma de la vida, es el nombre del título, que es un libro de musar, de enseñanza ética y en relación a Dios, en relación a los demás, en relación a uno mismo, pero mezclado con un poco de Kabbalah. Y ahí, esta semana justo estuve leyendo que él explicaba que en verdad todo este concepto, todo esto que Dios mandó a hacer un Mishkan, un tabernáculo donde él quería posar en él, en realidad, a través de Dios posar en el Mishkan, Dios nos estaba diciendo a nosotros qué forma tenemos que tomar para que Dios pose adentro nuestro. La forma que tenemos que tomar es la forma del Mishkan. O sea que el tabernáculo, el Bet HaMikdash, tiene una forma específica que representa partes de nuestra alma y partes de nuestro cuerpo, que obviamente son paralelas cada una de estas partes. Y cuando nosotros entendamos cómo estaba hecho el Mishkan y el Bet HaMikdash, vamos a poder entender cómo construirlo adentro nuestro para que la presencia divina pose dentro de nosotros. Y obviamente que vamos a tener que empezar a hacer corbanotes y ofrendas y el ketoret y todas las cosas que hay que hacer, el incienso. Entonces vamos a de a poco empezar a ver un poco el tema, obviamente que no vamos a poder abarcarlo en el shiur de hoy nada más. Pero vamos a ver algunas cosas por lo menos, algunos puntos específicos, digamos de manera general, bases del tema. Voy a empezar a leer un poco de adentro con el láser y dice así. No voy a leer el pasuk primero porque es otra peralla. Dice, Inektiv korot bateinu arazim begomer. Está escrito, las paredes de nuestra casa son de cedro. ויש לומר ההפרש בין המשכן לבית עולמים שהמשכן היה מארזים כמו שכתוב עטי שיטים עומדים במחסה היה מיריות פיפים ועולות תהילים ועולות יחשים וכולי והבית המקדש היה מאבנים ועפר זבקה. בסדר ברנדסיס רק שהיו כלונסאות של ארץ לתקרת העולם וכולי. וצריך להבין זה מפני מה במשכן היו הארזים עיקר בבניין ועפר ירק וקרקע משכן למטה. במקדש נהפוך הוא שהיו אבנים ועפר etcétera. No, o sea, ¿qué está diciendo acá? Voy a traducirlo al castellano. Dice, está escrito, las paredes de nuestra casa son de cedro. ¿Qué significa eso? Se refiere a la casa de Hashem, que era el Mishkan, el tabernáculo móvil del desierto, que estaba hecho de madera de cedro. Que de dónde sacaron el cedro es una discusión entre los comentaristas. Rashi dice que Jacob le dijo a sus hijos que en el futuro Hashem los va a sacar de Egipto y va a pedirles que hagan un tabernáculo de madera de cedro. Entonces los judíos plantaron cedros en Egipto, apenas llegaron los Shebatim, las tribus que hicieron eso. Desde acá sacaban el cedro. Ahora, esto según Rashi, hay que ver Ibn Ezra y otros comentaristas.
El punto es que el Alter Rebbe acá pregunta que nosotros encontramos que en el Mishkan, en el tabernáculo, las paredes estaban hechas de madera de cedro, como acabamos de decir, y el único lugar donde había tierra era en el piso. O sea, el piso obviamente era de arena, de tierra, de lo que sea en el lugar del desierto donde estaban, 40 años viajando, habrán tenido diferentes pisos. Ahora, sin embargo, encontramos entonces, ¿qué quiero decir? Que abajo de todo está el elemento que es mineral, la tierra, la piedra, la arena. Después, por sobre encima de él, si se fijan, está el elemento que es vegetal, que son las maderas de cedro. Y después, por encima en el Mishkan, estaba el elemento animal. Como sabemos que el Mishkan estaba cubierto por cortinas, digamos, o sea, por telas que tapaban como una carpa al Mishkan, que eran de diferentes animales en la Torá, que hay algunos de esos animales que hoy en día no sabemos cuáles son. Ok. Entonces, resulta que encontramos entonces en el Mishkan el orden normal de los reinos de la creación. Vemos que en la creación hay 4 reinos generales, que son el mineral, está por abajo de todo, la tierra, todos la pisan, pero de ahí sale todo, pero es el primer nivel. Después viene el vegetal, que tiene más vida. Después viene el animal, tiene más vida. Después viene el ser humano que habla, que piensa, que tiene una revelación más grande de un alma pensante, que tiene mucho más vida, digamos, vitalidad de alguna manera. Buenas noches, Moshe. Dioses también. Entonces resulta que encontramos que el orden funciona, digamos, normal. Sin embargo, el Beit HaMikdash, nos dice acá el Alter Rebbe, no era de esa manera, sino que era todo hecho de piedra. Todo hecho de piedra. No solamente hecho de piedra, sino que el Alter Rebbe nos muestra en el paréntesis este que trae acá, que estoy iluminando, dice, dice, estaba prohibido que haya maderas que se vean adentro del Beit HaMikdash, adentro del templo fijo en Jerusalén. O sea, el Rama me escribe que está prohibido que haya madera adentro. Podía haber un árbol y no podías hacer un pasillo adentro del Beit HaMikdash de madera o cosas por el estilo. Tenías que ser todo de piedra. O sea, encontramos que en el Mishkan el elemento mineral estaba abajo de todo. Y sin embargo el Beit HaMikdash estaba abajo, estaba a los costados, estaba arriba, todo del elemento mineral, que es piedra. Hay que entender por qué es así. Entonces vamos a empezar a explicar el concepto, a través de adelantar otra idea que es general, y que ya la hablamos en otros momentos, pero ahora quiero empezar a explicarla un poco más y expandir el concepto para que se entienda bien. Al fin y al cabo esta balada aplicada, o sea que estamos metiéndonos bien adentro de cada concepto. El Midrash trae diferentes motivos por los cuales Dios quiso crear el mundo. Vamos a entrar ahora en los diferentes motivos, pero uno de los motivos que está traído y que es el que Hasidut más expande, porque es el más profundo en verdad, es el motivo que dice el Midrash que Dios quería tener una morada en los mundos inferiores y por eso creó nuestro mundo y nos dio las mitzvot para que traigamos a Él a este mundo. O sea, tenemos que entender todo el concepto. ¿Qué significa mundos inferiores, mundos superiores? Pero primero, antes de poder entrar en el concepto, voy a hablar del tema del Mishkan para que no sea demasiado alejado de lo que estamos hablando. Decimos que Dios quiere una morada en los mundos inferiores, ¿sí? Dios quiere morar específicamente en lo más bajo, quiere morar Dios, digamos. Si, según lo que estábamos recién hablando, de que hay 4 reinos, el más alto es el ser humano, después está el animal, después el vegetal y después el mineral. Entonces, si Dios quiere morar en lo más bajo, significa que Dios desea morar dentro de lo bajo que es todo este mundo, en lo más bajo. Eso significa que quiere morar incluso en las piedras de este mundo. ¿Qué significa morar en las piedras? Significa que Dios quiere revelarse, quiere que las piedras sean un receptáculo para la luz divina. Que esto es algo muy extraño, porque decir que nuestra alma es un receptáculo donde la luz divina puede posar y a través de ella podemos sentir a Dios, tiene, digamos, cierto sentido. O sea, tenemos un alma divina, tenemos un corazón que siente, que entiende. Dios puede posar en nosotros, en nuestra mente o en nuestro corazón por lo menos, pero que Dios... O sea, ¿qué significa posar? Porque posar significa que se revele, que lo sintamos. Entonces, si nuestro corazón, nuestro cerebro, digamos que se entiende.
Pero en las piedras, ¿cómo puede Dios posar en las piedras? ¿Cómo puede Dios revelarse en las piedras? ¿Qué tiene que ver la piedra y Dios? Entonces el punto es que Dios, sin embargo, quiere esto, quiere revelarse en las piedras, quiere revelarse en todo el mundo y que todo el mundo sea un receptáculo para su luz. Vamos a explicarlo ahora. Entonces el punto es que en el Mishkan, que todavía, digamos, los judíos seguían yendo por el desierto, el trabajo, digamos, de traer divinidad al mundo no había terminado. Entonces la luz divina no posaba directamente en el piso, en el mineral, sino a través de que primero posaba más que nada a nivel más alto, que es el animal, después podía posar en el vegetal, que son las maderas de cedro, y después podía posar en el mineral, o sea que la luz divina iba bajando de nivel cuanto más bajo bajaba, valga la redundancia. Y la idea, si queremos una morada en los mundos inferiores, es que la luz divina no vaya aminorándose cuando baja a niveles y reinos más bajos, sino que la luz que está más arriba pueda verse también exactamente esa misma luz abajo. Por lo tanto, el Mishkan, como todavía estábamos en el proceso, no se completó todavía el orden, digamos, la refinación y la preparación del mundo de ser un receptáculo para Dios. Entonces la luz iba aminorándose cada vez más y Dios no podía revelarse totalmente en el piso, así como se revelaba en las cortinas del Mishkan. Sin embargo, en el Bet HaMikdash, muchos años después de todo el trabajo que hicieron los judíos y todo eso, obviamente que no se terminó porque seguimos en el exilio, pero se avanzó bastante más, sin duda. Ahí el Bet HaMikdash ya era un lugar donde, por lo menos ahí, tal vez no en el resto del mundo, porque en el resto del mundo no había revelación de divinidad en las piedras, pero sí en el Bet HaMikdash, por lo menos, Dios podía posar y revelarse incluso en lo más bajo de lo bajo, sin que su luz se aminore, disminuya, sino que su luz se veía incluso en las cosas más burdas y toscas como una piedra. Por eso el Bet HaMikdash podía estar hecho todo de piedra, lo más alto, lo más bajo, lo del medio. No había que pasar por un nivel de desencadenamiento de la luz que se vaya ocultando cada vez más. Ok, entonces ahora que tenemos explicado este concepto, más o menos para no perdernos, vamos a empezar a entender este concepto de que Dios quiere morar en los mundos inferiores. Tenemos que entender qué significa mundos inferiores y mundos superiores. ¿Qué significa arriba, abajo? Obviamente que no son mundos físicos, sino que la idea es la siguiente. Explicamos en otras clases que hay 4 diferentes mundos, 4 diferentes planos de revelación de la divinidad. No vamos a repetir ahora, pero tampoco creo que sea necesario, creo que se va a entender más o menos. El nivel más alto, que es el llamado el mundo de Atzilut, es un mundo donde Dios está revelado absolutamente. Un mundo de pura divinidad, donde digamos que si nosotros pasáramos a ese plano de existencia, que podríamos, si nuestro cuerpo sería un cuerpo espiritual, super espiritual, podríamos ir pasando entre planos. Si subiéramos a Tilut, nosotros dejaríamos de sentir nuestra existencia. Sentiríamos que no hay nada más que Dios, porque esa es la única verdad, que no hay nada más que Hashem. Como está explicado largamente en otros lados. El Torá lo dice, no hay nada más que Hashem. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos subir al plano de Tilut, sentiríamos que no hay nada más que Hashem. Después hay un plano más inferior, donde la luz de Hashem se oculta un poco. Por lo tanto, empiezan a existir ahí seres, ángeles, almas, no sé qué tipo de criaturas serán, que saben que existen, digamos, pero no se sienten un ente independiente de Hashem. Saben que su existencia es porque Dios les está dando existencia. Después hay un plano más inferior, donde los seres ya se sienten más a sí mismos, y su existencia es más tosca y más separada una de la otra y más separada de Dios, pero todavía siguen captando que su existencia viene de Dios, en un nivel más bajo, digamos. La luz divina está más oculta. Y después está nuestro mundo. Nuestro mundo es un mundo que la luz divina está tan oculta que no se la ve en ningún lado. Y todas las cosas parecen decir, yo existo desde siempre, yo existo y no hay nadie que me está creando, ni dependo de nada, yo estoy acá. No, ¿cómo puedo dejar de existir de repente? Yo soy yo, no veo que estoy siendo creado de ninguna fuente, no veo el código de la Matrix que está haciéndome existir, digamos. Yo estoy acá, no soy lo que soy. Me toco, no me digas que soy luz divina, no me digas que soy divinidad, no me vengas con libros
yo estoy acá. Ese es nuestro mundo, donde la luz divina está absolutamente ocultada. Entonces, el punto es que cuando nosotros decimos mundos superiores, mundos inferiores, uno puede llegar a entender un error, que es decir que en los mundos superiores Dios está más que en los mundos inferiores. Uno puede llegar a decir, claro, en el mundo de Atzilut, Dios está ahí, con toda su gloria. Por lo tanto, los seres no se sienten a sí mismos. En este mundo Dios no está, Dios se ocultó, se salió, como que se aleja de nuestro mundo para darnos lugar a la existencia. O sea, si Dios está, no existís. Si Dios sí está, no existís. Si Dios no está, sí existís. Para darlo en un ejemplo, por ejemplo, tenés el sol y la luz que sale del sol. O tenés una lamparita, una bombilla, tiene otros nombres en otros países. La lámpara de luz. Digamos que cuando usemos el sol de ejemplo, el rayo del sol, cuando está fuera del sol, o sea, en un espacio que no es el sol mismo, es un rayo de sol. Pero adentro del sol no tiene existencia propia. No es más que la pelota que es el sol. O sea, no es como este rayo que yo veo, adentro del sol está como guardadito y chiquitito. No, sino que no tiene existencia al lado de lo que es el sol mismo. Otro ejemplo, por ahí más fácil todavía. Vos tenés un encendedor, lo prendés. Ves la llama, pero ves la llama ¿cuándo? Específicamente en un cuarto que está oscuro, porque no hay luz, entonces la luz de la llama se ve. Pero si vos ponés la llama frente a la luz del día, en el mediodía, no vas a verla la llama. O la vas a ver apenas, o te vas a tener que esforzar para verla. Porque frente a esa luz tan grande, esta llama es insignificante y ni se la ve al lado de la luz fuerte que es el sol. Entonces, digamos que pasa lo mismo. Los mundos superiores deben ser mundos donde Dios está, por lo tanto, no existe todo lo que viene de él, que es la creación, no tiene existencia al lado de la luz grande, que es la fuente, que es Dios mismo. En los mundos inferiores, donde Dios no está, Dios se aleja, la existencia tiene existencia, se siente a sí misma, pero si Dios se revelaría, dejaría de poder sentirse a sí misma y existir, nos pasaría a nosotros también. Pero como Dios no está, vemos el mundo, vemos la creación. Entonces, se puede ver de esta manera, pero Hatu Shalom, Dios nos libre decir exactamente de esta manera, que significa que en los mundos superiores Dios está y acá no está. O sea, ¿por qué? Porque Dios está en todos lados por igual. Si Dios decimos que está en un lugar más, en un lugar menos, entonces estamos dándole parámetros físicos y definiciones, los cuales no podemos aplicar a un Dios que es infinito e indefinible. Por lo tanto, no podemos decir que Dios está más arriba que abajo, o en el sentido de arriba y abajo. Arriba viene a ser los mundos donde se ve la luz de Dios, y abajo viene a ser los mundos donde no se ve. Entonces, esta es la palabra que hay que usar. Esta es la forma que tenemos que verlo. En los mundos superiores, Dios está revelado. Y en los mundos inferiores, Dios está oculto. Está tanto en los mundos superiores como en los inferiores por igual. Dios está tan acá como está en los planos superiores. Dios está exactamente igual. No está más en uno que en otro. Dios está acá mismo también. Pero acá está oculto. Pero no significa que no está, sino que está acá exactamente igual como está en los mundos superiores, donde se lo ve a él claramente. Acá está, pero acá está oculto. Y ese es el concepto de mundos superiores y mundos inferiores. No es que en serio están más cerca de Dios o más lejos de Dios, no. Dios está igual de cerca en todos los mundos, incluso en nuestro mundo está más cerca todavía. ¿Por qué? Porque acá es donde él dio la Torá y las mitzvot, la dio acá en nuestro mundo. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es las mitzvot? La Torá es su intelecto y las mitzvot son su voluntad. Si su voluntad está acá, significa que él está principalmente acá. O sea, es como un rey. Un rey que él sabe todos los detalles del país. Desde lo más importante hasta lo que parece los peones. Él está con su mente en todos lados por igual, en verdad. No en uno más y uno menos. Pero los peones no pueden captarlo tanto como los seres que están allegados al rey. Pueden captar más. Pero el rey está igual de cerca a todos. Y en realidad, como vimos el ejemplo de la otra vez en otro shiur, si el rey le pide a uno de sus sirvientes más simples que le haga un favor específico, le traiga el café con leche, el
el rey quiere el café con leche. Y está ahora metido el rey en su café con leche. Por lo tanto, por más que los sirvientes más importantes del rey entiendan mucho más la grandeza del rey y estén más cerca de las cosas que parecen más importantes y peligrosas, en el momento que el hombre simple le hace el café con leche, está mucho más conectado con el rey que los que entienden, porque no tiene que ver quién está más cerca del rey, el que lo entiende y lo capta y lo ve más. Está más cerca del rey el que el rey decide que a él le importa. O sea, digamos que, vamos a dar otro ejemplo. Digamos que hay un profesor que es un genio total. Y toda la gente del mundo quiere escuchar sus clases. Todos quieren escuchar sus clases porque es un placer escuchar las clases de este profesor. Este profesor tiene tres aulas, digamos. En la primera aula son gente que son muy inteligentes. El profesor les revela secretos muy profundos de su sabiduría. Después en la segunda aula son menos, entonces el profesor le da un poco menos de secretos. Y en la tercera aula son menos inteligentes. Entonces el profesor les enseña cosas más en su nivel, no tanto como él sabe y entiende, sino que tiene que bajar al nivel de sus alumnos. Ahora, podríamos decir que la gente de la primera aula, que es más inteligente y entiende más, están más cerca del profesor. ¿Por qué? Porque el profesor les da cosas más profundas de su sabiduría a esta gente. Sin embargo, de repente un día todos se enteran que el profesor está por casarse con una señorita. Y se dan cuenta que esta señorita no es capaz ni siquiera de estar en el tercer aula de los alumnos del profesor. O sea, no tiene ni siquiera el nivel de los alumnos más bajos como para entenderlo. Sin embargo, obviamente, todos están envidiosos. ¿Por qué? Porque saben que el profesor está mucho más entregado y le dio todo su corazón a esta señorita, que va a ser su mujer, que va a ser su esposa, por más de que sepa o no sepa, entienda o no entienda cuánta inteligencia tiene. Entonces lo mismo viene a ser en nuestro caso. Dios está en todos los mundos por igual. La diferencia es que los mundos superiores, los ángeles, las almas de los mundos superiores, pueden captarlo y verlo mucho más y por eso no sienten su existencia. Justamente al captar a Dios no sienten su existencia, como el ejemplo que dimos. Entonces digamos que están mucho más cerca. Los seres inferiores un poco menos, y nosotros estamos en el nivel más bajo de todos, no captamos nada de divinidad. Sin embargo, Dios nos eligió a nosotros como su novia, como dice el Midrash, que el momento de Matan Torah fue el casamiento entre Dios y las almas, y que cuando venga Mashiach va a ser la parte final del casamiento. O sea que, como sabemos que el Midrash dice que los ángeles dijeron a Dios, ¿cómo puede ser que vos le des la Torah a esta gente que tiene estos impulsos tan terribles? Danos la Torah a nosotros, que somos seres espirituales y entendemos toda tu grandeza. Y sin embargo Dios eligió a su novia, que son las almas, y a ellas Él le entregó todo su ser. Y eso son las mitzvot. Las mitzvot tienen que ser como el anillo que le da el marido a la mujer. Las mitzvot son el anillo que Dios nos da a nosotros, a través de cual así como a través de el anillo, la mujer está mekudeshet, significa en hebreo santificada, o sea que solamente de su marido. Así también las mitzvot decimos ayer kideshanu, vos nos santificaste, nos casaste con vos a través de cada mitzvah. Cada vez que nosotros hacemos una mitzvah, nos unimos a Dios y somos solamente de Él y estamos totalmente unidos y fusionados con su luz. En otras palabras, por más que nosotros no entendamos y estemos en el mundo más inferior, donde no se capta nada de la luz divina, somos los que más conectados con Él estamos. ¿Por qué? Porque Él tiene su voluntad puesta acá y que nosotros hagamos las mitzvot. Por lo tanto, significa que no solamente Dios está en todos lados, nada más que arriba se lo capta más y abajo menos, pero está ahí por igual en todos lados, sino que Dios está por igual en todos lados y en especial acá en este mundo con nosotros está Dios. Y esa es una de las cosas muy, muy importantes que nos enseñó el Baal Shem Tov. El Baal Shem nos enseñó a aprender y a sentir, a vivir, que esta vida no es una preparación para una vida después de los 120 años, que digamos que Dios empieza ahí. Dios es algo de después de los 120, Dios es algo después de la muerte. No, Dios es acá. Y no solamente que Dios es acá, Dios es solamente acá. Porque solo acá podemos cumplir mitzvot. Después de los 120 no hay mitzvot.
ya que se nos va esa conexión especial de que Dios tiene la voluntad puesta en nosotros. Obviamente que sí tiene la voluntad puesta en nosotros, en las almas, pero no tanto, no con toda la fuerza que en este mundo Dios está conectado. Dios acá nos dio la mitzvot. Solamente acá, en esta vida, podemos aprovechar la conexión con Hashem. La vida es algo que hay que apreciarlo y desearlo y tratar de alargarlo lo más posible. Lo más posible la vida. Porque solamente acá está Hashem con nosotros. Solamente acá es una oportunidad increíble que tenemos y es ínfima, mínima, al lado de lo que es la vida eterna después. Solamente unos 120 años de vida es el único tiempo que podemos realmente estar hablando con Hashem frente a Él, cara a cara. Acá está Él esperando nuestras tefilot, nuestras palabras, nuestro corazón, que hagamos las cosas, que estudiemos, que lo entendamos, que hablemos con Él. Entonces Dios está principalmente en este mundo. Ahora que estamos explicando toda esta idea, este es el concepto de que Dios quería una morada en los mundos inferiores, dijimos. Digamos que es la misma idea. Dios quiere una morada específicamente en los mundos inferiores. Acá en este mundo quiere Él estar. Y eso lo vemos del hecho de que nos dio las mitzvot específicamente acá, a nuestro mundo físico. Si Dios quiere estar acá en nuestro mundo, tenemos que entender cuál es la lógica de esto. O sea, ok, buenas noches, Isura. O sea, digamos así, está bien, nosotros aceptamos que Dios quiere tener una morada en los mundos inferiores. Así lo dice, así vemos que Él se reveló a nosotros y nos dijo de esta manera, nos dio la Torá, nos dio las mitzvot, seguramente es así, los sabios lo dicen, la Torá nos revela este concepto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiso justamente este mundo donde primero a Él no se lo ve, y a través de que nosotros hacemos mitzvot, estudiamos Torá, lo revelamos a Él adentro nuestro y adentro de nuestro mundo? O sea, ¿por qué tuvo que hacerlo de esta manera tan complicada que quiere primero? Él quiere estar revelado en su creación. Entonces, ¿qué hace? Hace un mundo donde Él está oculto y quiere que nosotros lo revelemos. ¿Por qué directamente desde un principio no hacía un mundo donde Él esté revelado? ¿Por qué tenía que hacerlo de esta manera complicada? Entonces, la idea se puede explicar con otro ejemplo. Está escrito que la luz más grande viene específicamente de la oscuridad. Esta palabra la dice Shlomo HaMelech, el rey Salomón. El rey Salomón dice: Veraiti ani sheyeshitaron ahor min hachoshech, que tiene una virtud, una ventaja, la luz que la oscuridad. El Zohar pregunta sobre este versículo. Bueno, necesitamos que Shlomo, así pregunta el Zohar, dice: ¿acaso necesitamos un Shlomo HaMelech? ¿Necesitamos al rey Salomón para que nos diga que la oscuridad es mejor que la luz es mejor que la oscuridad? El Zohar contesta que en realidad lo que está diciendo el rey Salomón es: yo vi que es mejor la luz de la oscuridad. O sea, la luz que viene de la oscuridad. Salomón no está diciendo que la luz es mejor que la oscuridad, sino que está diciendo que la luz normal es buena. Pero cuando la luz viene de la oscuridad, esa es la luz más grande. Y este es el mismo concepto que tenemos acá, en nuestro caso, de que Dios quiere una morada en los mundos inferiores donde Él esté revelado, incluso en las piedras. Vamos a ver si podemos explicar este tema también más adelante. Dios quiere estar revelado, y en vez de hacer un mundo directamente revelado, hace un mundo oscuro absolutamente, y a través de este mundo oscuro nosotros tenemos que revelar la luz de Hashem en Él, que no se entendía. Pero tenemos que entender esta idea de que la luz más grande viene específicamente de la oscuridad. Entonces la revelación de Dios más grande y más verdadera puede ser solamente después de que primero Él se oculta. Tenemos que entender cómo es así. Entonces vamos a tratar de dar un ejemplo para entender un poco la idea. Digamos que hay un rey. Siempre tenemos ejemplos con un rey. Este rey tiene un hijo, que el rey sabe que este hijo es un príncipe.
por lo tanto tiene actitudes de príncipe. Él puede ser un genio en todas las ramas de la ciencia y del estudio, y físicamente también puede aprender a bailar y a hacer poesía y a hacer arte y música, pintura, matemáticas, camuflaje, quién sabe, cualquier cosa. Ahora, este príncipe, estando en la casa del rey, nunca va a aprender a hacer estas cosas, porque tiene todo servido. Entonces, digamos que incluso que el príncipe este, cuando su padre, el rey, muera, incluso que él haya tenido la mejor educación, y el padre le deje todo el dinero del país, el chico no va a hacer un buen trabajo con eso. ¿Por qué? Cuando sea el rey. Porque al ser que él nunca adquirió esas cosas por su propio esfuerzo, entonces no sabe lo que significan las cosas que él tiene. O sea, él puede tener mucho dinero, sin embargo el dinero no es suyo, porque él no trabajó para conseguirlo. Por lo tanto no sabe apreciar lo que es ese dinero. Por lo tanto no lo va a usar bien. No va a saber estimar cada uno de los centavos, no va a saber la importancia, no va a ser consciente de la importancia de esas cosas. Va a saberlas, pero no las va a necesitar en su vida. Por lo tanto no va a ser consciente de lo importante que son esas cosas para él. Por lo tanto no van a ser realmente parte de él. Pero digamos que entonces el rey quiere que este chico sea el futuro rey, y el futuro rey que sea el más grande rey de todos. Entonces, ¿qué hace el rey? El rey, de repente un día, no está, desaparece. Y el príncipe lo busca y no lo encuentra. De repente lo echan, llegan sirvientes y lo echan del palacio del rey. Y el chico está perdido, no sabe qué hacer. Entonces empieza a caminar por los bosques y un día encuentra una persona que lo ayuda, le da alimento, le dice yo soy el hijo del rey. Y bueno, pero esta es una persona simple. Pero esta persona simple, el hijo del rey, se da cuenta que no tiene dinero, no tiene nada. Necesita aprender a hacer algo, una profesión. Entonces esta persona, digamos que es un zapatero y le enseña a hacer zapatos. Entonces el tipo empieza a hacer zapatos. Pero él siempre se acuerda que él es el hijo del rey y que él no puede estar haciendo zapatos. Él tiene un futuro mucho más gigante por delante. Él no puede estar en esto. Tiene que lograr llegar a todo lo que él podría haber llegado siendo hijo del rey. Entonces aprende a hacer zapatos y guarda el dinero para poder aprender otra profesión mientras trabaja en otra cosa, y hace esto y hace lo otro y trata de entender cómo puede ser que el rey lo echó, y encuentra de esta manera cómo conectarse de alguna manera con uno de los sirvientes del rey hasta encontrar información y llegar a un lugar y llegar a otro lugar y da vueltas por todo el país y por todo el mundo hasta que puede terminar entendiendo un día llegando a la casa del rey y entra ocultamente con todo lo que aprendió, puede entrar por una ventana, de alguna manera escabullirse, y justo en la cama, en la pieza del rey, de repente aparece su hijo 30 años después, le dice, llegué, acá estoy, llegué con mis propias manos, con mi propia fuerza, ¿cómo puede ser que vos me echaste de acá? Ahora voy a vengarme, digamos. Entonces el padre dice, no, justamente ahora podés ser el rey. Y le abre una pieza y le muestra todos los secretos, todos los tesoros, todas las cosas que el chico no tenía idea, la inteligencia de su padre, que todas esas cosas que tenía. Y el padre le dice que sepas que esa persona que vos encontraste en el bosque, ese día, el zapatero no es ningún zapatero, es uno de los sirvientes más importantes. Y yo lo mandé ahí para que vos tengas a alguien que te agarre y te cuide. Y después esa otra persona que vos encontraste, que te robó, fue porque yo la mandé para... Y de repente el hijo se da cuenta que el padre estaba en todos los detalles de lo que le pasó todos estos 30 años ocultamente. Que el padre siempre estuvo revisando y viendo qué es lo que pasaba con el hijo. Y nunca dejó de tener un ojo encima. Como todo lo que pasó, el padre lo tenía pensado para llegar a este momento cuando el hijo iba a entrar por la ventana a la pieza de su padre el rey. En otras palabras, en ese momento el hijo queda absolutamente estupefacto y absolutamente sorprendido de la increíble sabiduría
que tiene la familia real, recibida generación tras generación, y sorprende de una manera que se sale de sus propios kelim, no lo puede creer. Y ahí valora a su padre y valora a lo que hizo y todos los tesoros que ahora él recibe. Él entiende el valor que tiene porque él tuvo que luchar para poder ganar un centavo. Entonces ahora que él tiene el tesoro del país, él lo sabe valorar, valorar también el valor del pueblo, porque él tuvo que necesitar de otras personas a través de eso. Aprendió la importancia de recibir de otros, de dar, de saber compartir, y a través de eso va a poder ser el rey verdadero de un pueblo como un rey tiene que ser, que le importe su país, y todas estas cosas las adquirió gracias a que su padre se ocultó de él específicamente, y él creyó que él tenía que trabajar solo para lograr adquirir todas esas cosas él mismo. Si este chico se hubiera quedado en la casa del rey toda la vida, nunca hubiera adquirido nada del mismo. Él siempre hubiera pedido a su padre y no pararía de rezar y rezar y rezar hasta que su padre le dé las cosas, o sea, pedirle. Y él nunca hubiera trabajado para conseguir las cosas. Y lo mismo es lo que nos pasa a nosotros. A nosotros este ejemplo es exactamente lo que pasa en la vida. Nosotros, Hashem se oculta de nosotros, específicamente. Y parece que nos pasan cosas malas, cosas que son difíciles, y creemos que Hashem nos dejó y no está ahí. Sin embargo, es justamente al revés. Nos vamos a dar después nos vamos a dar cuenta que todas esas cositas que pasaron estaban absolutamente planeadas. ¿Para qué? Para que llegues a ser la perfección que Dios quería de vos. Que Dios quería de vos porque sabe que podés llegar a una perfección específica. Si no, no te hubiera puesto todas esas cosas. Esas cosas te las puso porque Él te las puso. Él estaba ahí. Él estaba ahí tanto como Él estaba cuando estábamos en tu casa, siendo los hijos del rey antes de bajar a este mundo, con nuestra alma que sentía divinidad. Pero estando ahí no hubiéramos crecido, hubiéramos sido siempre unos chicos, y no hubiéramos entendido la grandeza verdadera de nuestro Padre. Pero cuando Él se oculta de nosotros, podemos empezar a ver cómo justamente gracias a que Él se ocultó de nosotros, vemos ahí la más grande revelación de su grandeza. O sea, la gente y la persona de la naturaleza es que se exaltan, se sorprenden de las cosas que no son normales específicamente. O sea, si yo tengo fuerza como para levantar una taza, nadie va a decirte nada, nadie me va a felicitar. Pero si yo tengo fuerza para levantar un edificio, todos van a aplaudirme y quedar con los ojos así abiertos. El ejemplo que está traído es un ejemplo del Mike de Mesrich, en verdad, su profesor de Shem Tov, que dice que es muy bueno y lindo escuchar a una persona hablar y cantar, pero escuchar a un loro hablar te sorprende mucho más. Aunque sea que el loro no hable tan bien, pero te sorprende más que escuchar a una persona hablar. ¿Por qué? Si los dos hablan. Porque no es lo normal que un pájaro hable. Cuando algo que no es normal te sorprende mucho más. Te, te exalta, te dice, wow. Lo mismo pasa en nuestro caso. La luz más grande viene cuando primero se está en la oscuridad. Alguien que no estuvo primero en la oscuridad no aprecia la luz que tiene. No aprecia todo eso que tiene. No puede apreciar la luz porque no sabe el valor de la luz. Porque no hizo nada para adquirir la luz. La persona que estuvo en la oscuridad y tuvo que luchar para llegar a la luz, esa persona aprecia la luz. Y no solamente esa persona aprecia la luz, sino que Dios disfruta muchísimo más de la persona que tuvo que salir de la oscuridad para entrar en la luz, porque es mucho más anormal, es mucho más sorprendente. La persona que estuvo en la luz siempre, ¿qué novedad hay que haga una mitzvah? La persona que no, cuando hace una mitzvah, es como un loro que está hablando. Dios queda así de feliz, y mucho más increíble. El Nachman, por ejemplo, explica que cuando uno, por ejemplo, acaba de pecar, ya no, pero a veces pasa, uno sin querer cae en una transgresión. A veces uno piensa, ahora no voy a hacer una mitzvah esta que pensaba hacer hoy. Este estudio de Torah pensaba que lo voy a dejar otro día porque no puedo hacer una mitzvah y ser un hipócrita después de lo que acabo de hacer. Dices, no, justamente al contrario. Justamente al contrario. Cuando vos estás en puesta abajo, digamos, en el sentido de que te está haciendo fácil servir a Dios, no es tan sorprendente, ya estás ahí. Pero cuando vos que caíste, y sin embargo vos te levantás y vas y haces la mitzvah que pensabas hacer, es mucho más increíble, mucho más alegre para Dios. Entonces nunca hay que caer, nunca hay que desesperanzarse. Entonces, la idea es lo mismo acá.
En todos los casos, la luz es solamente apreciada cuando viene de la oscuridad. Por eso Dios quiso, primero, hacer un mundo donde Él está oculto, pero sigue estando acá, mamás, acá mismo ahora. Pero primero Él se oculta y después quiere que nosotros traigamos su revelación, que nosotros revelemos a Él en el mundo. Volvamos a ser un lugar donde se vea su luz una vez más. Así, la verdadera luz, así Dios está revelado de verdad. Revelado es cuando sus seres aprecian la luz. Y eso es cuando primero están en la oscuridad. Bueno, me trata Hashem que salgamos una vez por todas de la oscuridad. Yo creo que ya estuvimos, bueno, yo no puedo opinar nada sobre lo que Hashem hace, pero el Rebbe nos dijo que ya estuvimos bastante tiempo en la oscuridad. Que Hashem tenga compasión de nosotros y nos traiga la luz una vez por todas a la venida del Mashiach. Me trata Hashem, no olviden de suscribirse a info.rambamdialo.com. Con la ayuda de Dios vamos a seguir expandiendo estos temas hasta entenderlos completamente, con todos los conceptos que incluyen. En las próximas clases veremos de qué específicamente lo tratamos. Y les agradezco a todos por estar acá. Estoy muy contento de haber vuelto. Vamos a seguir Bezrat Hashem. Muchas gracias Edwin, Moshe, Rivka, Jacob y Yosef. Bueno, vamos a cortar la grabación. Si tienen alguna pregunta me pueden hacer por el chat. Y yo me quedaré acá a ver qué es lo que puedo contestar en un ratito. Nos vemos la semana que viene, Bezrat Hashem.